Bianca Abreu, Yuri Enríquez, Andy Pujols y Frederick Núñez. Fuimos separados en las elecciones, pero unificados en una misma causa. Ahora, a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional, estoy hablando de los partidos políticos. Bueno, habíamos conversado ya en diciembre que cuando salió esa resolución del Tribunal Constitucional, La sentencia. la sentencia de que los partidos iban a dejar que pase el feriado navideño antes de arrancar, ¿verdad? Y entonces ahí está, parece como que el tema era caliente porque le entraron como la conga de una vez y cuando tú ves a todos esos jureles juntos, como decía mi papá, esos jureles juntos, algo se está moviendo. ¿Qué dice Yuri de eso? Bueno, el día de ayer, o más bien los principales partidos del sistema de partidos de la República Dominicana se reunieron en la Junta Central Electoral intentando buscar un consenso para una nueva ley o la modificación a la ley de partidos políticos, que es, digamos, lo que invita la sentencia del Tribunal Constitucional, porque a pesar de que ciertamente ya permite las candidaturas independientes, no coloca ni reglamento ni regulaciones para esas candidaturas, sino que simplemente es enunciativo, pues, positivo, permitiéndolo, pero no lo regula. Y hay que recordar que a principio de semana, José Ignacio Paliza, como presidente del Partido Revolucionario Moderno, convocó al comité ejecutivo de ese partido. Y el principal tema que se trató fue precisamente llegar a un consenso con los demás partidos políticos para unificar criterios en torno a la reforma de la ley de partidos políticos. Aquí hay muchos temas, mucha tela por donde cortar. Sí, voy a poner otro tema, Bianca, ¿verdad? A ver por dónde cortamos la tela, ¿verdad? Uno de ellos es que la gente diga, bueno, no deben ser solamente los partidos los que tengan derecho a proporcionar candidaturas. Eso puede tener algún tipo de sentido. De hecho, en otros países de América Latina y de Europa existe. Ahora bien, ¿cómo, por ejemplo, la Junta Central Electoral puede hacer una fiscalización correcta de los recursos que se utilizan en una campaña cuando tú eres un candidato independiente y no hay un partido que es corresponsable de tu candidatura? Por ejemplo, es decir, el financiamiento. Ahora bien, otros partidos, y esto ya podría ser de un punto de vista un poco más maquiavélico, podrían decir, bueno, divide y vencerás, ¿cierto? Entonces yo tengo una candidatura y tengo que comprar otra, y lo digo así con mucho desenfado, pero es lo que ha ocurrido, y tengo que comprar otra para evitar que Frederick gane, por ejemplo. Y compro una del partido de Frederick, y le digo, vete como independiente que yo te voy a financiar. ¿Le dividí los votos a Frederick, sí o no? Claro. Y le dividí el equipo a Frederick. Es Entonces, justa competencia. entonces gana mi candidato. Hay una serie de falencias ahí, sobre todo con el tema de la vinculación al financiamiento, que puede estar, señores, entrometido de manera llana y abierta el narcotráfico, el lavado de activos, ilícitos. Es decir, una serie de situaciones que no se explican. Finalmente, el profesor Flavio Darío Espinal, que fue consultor jurídico del Poder Ejecutivo, pero un amplio conocedor de la Constitución, ha publicado 2 artículos que yo invito a la ciudadanía que lo lea. El primero es la pulverización de la representación política y el otro se llama representación política versus representación civil. Ambos artículos son imperdibles para poder comprender lo que está ocurriendo. Sí. Este tema, Andy, ya a mí me da un déjà vu, porque en este país un déjà vu se repiten tanto las cosas. En el caso de nuestras leyes, que siempre esa falta de reglamentos, de las reglas claras, hacen que vengan este tipo de situaciones de que viene la gente a interpretar. En el caso, también vimos unas declaraciones ayer del expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, quien dice que todo lo que tiene que ver con estos reglamentos le corresponde y resoluciones le corresponde a la Junta Central Electoral. Y como sabemos, la Junta en algún momento había dicho que no. Entonces, como que, como dice el refrán, Andy, ayúdame ahí, como dijo Diego. Donde dije digo y Exacto. donde dije Eso digo. mismo, enredadísimo. Sí, Entonces, mira, eso es parte como yo diría que de la cultura del pueblo dominicano, de las instituciones del Estado, esa falta de coherencia, pudiéramos decir, para usted poder ejecutar algún tipo de proyecto. En este caso, un tema tan delicado como
que ha surgido de las candidaturas independientes. Tú sabes que recuerdo que tú, Bianca, habías planteado también la situación en la que esto pone el ejercicio político en el país, porque bueno, ya es una sentencia del Tribunal Constitucional, entonces también se supondría una modificación a la ley electoral por el asunto del método del Holmes. Ujú. Entonces, ahora esto ha unificado a las organizaciones políticas, las principales del sistema, en torno a esta sentencia, porque por un lado está lo que plantea Yuri, por otro lado lo que tú habías planteado, Bianca, del método de Holmes, y entonces vamos a ver lo que ocurre. Pero lo que sí llama la atención, y era de esperarse, que también a la gente tiene que tomar eso como referencia. Mientras en los procesos electorales los simpatizantes de los partidos políticos están matándose en las calles unos con otros, cuando surgen este tipo de situaciones que los partidos se sienten amenazados, todos se unen en torno a una causa. Y lo vimos ayer con los delegados del PRM, de la Fuerza del Pueblo, del Partido de la Liberación Dominicana, que fueron todos unificados ante la Junta Central Electoral, se presentaron y están solicitando buscar la vía de solucionar o buscarle una solución a la sentencia del Tribunal Constitucional, porque ya es irrevocable y ya creo que la Junta le compete establecer los mecanismos. Yuri, tú como jurista. Sí, no, efectivamente. Pienso que el esfuerzo de los partidos políticos va dirigido a que la Junta Central Electoral tome las medidas, digamos, más conservadoras en torno a la sentencia del Tribunal Constitucional. Es decir, que no dé tanta apertura a lo que podría llamarse candidaturas independientes, que no haya, digamos, para que la gente comprenda en términos llanos, que no haya un libertinaje en torno a las candidaturas independientes en la República Dominicana en el próximo proceso electoral. Porque hay que recordar que también, no solo eso, el ejemplo que yo daba de que, bueno, tú pudieras en una competencia política dividir y vencer, no. Es que también hay sectores de la propia sociedad, sectores empresariales, sectores de la sociedad civil, sectores vinculados a intereses, a amplios intereses económicos, que pudieran proponer de inmediato una candidatura, no, pero porque esto no hay que verlo en pequeño, no hay que ver que es una candidatura a regidor independiente. Es que puede proponer una candidatura a presidente independiente. Una candidatura independiente a la presidencia de la República. Y eso evidentemente lo que da paso es también a que nosotros tengamos algo que no nos ha ocurrido, pero que ha ocurrido en América Latina, que son los outsiders. Es decir, que una persona no vinculada a ningún espectro político, que no tenga ningún tipo de conciencia política, llegue No, es que a una posición a este mismo gobierno se le ha política. criticado eso, Precisamente. que ha nombrado muchísima gente que no tiene ningún arraigo político. Bueno, es que precisamente ese ha sido el patrón conductual del PRM y yo creo que hay un amplio arrepentimiento entre sus filas por haber tenido gente vinculada a la sociedad civil que si usted la manda a buscar 10 votos, no consigue ni lo de su casa, pero que entonces ocupan cargos y que a veces quieren ocupar hasta 2 cargos, ¿no? Sí. Supuestamente uno honorífico. Entonces, tú sabes que esa es la realidad que inicialmente cuando llegó Luis Abinader, uno entendía que se estaba satanizando al que era político, porque cuando nombraban a una de estas figuras decían, no, ese lo va a hacer bien porque no tiene ninguna vinculación con ninguno de los partidos políticos. Y ha salido todo lo contrario. Y la población ha pagado un alto costo. Entonces, Yuri, Frederick y Bianca, por otro lado, están esos partidos de oposición, algunos minoritarios y otras organizaciones que cuando salió esta sentencia del Tribunal Constitucional, la aplaudieron, alegando que abre la posibilidad de que más personas con condiciones que debido a las trabas que muchas veces ponen los partidos ya establecidos a candidatos potenciales con condiciones,
entonces esto abre la posibilidad a que puedan aspirar de manera independiente. Mira lo que señala Flavio Darío Espinal en su artículo y refiriéndose a lo que dice la sentencia. Unos critican el carácter tan expansivo del ejercicio jurisdiccional del Tribunal Constitucional en este asunto. Al incorporar en una labor estrictamente legislativa, es decir, que no se corresponde con las responsabilidades o atributos del propio Tribunal Constitucional, una nueva figura para canalizar las candidaturas independientes. Esto es, cito, las agrupaciones cívicas o sociales de ciudadanos surgidas en ocasión de los procesos electorales, al tiempo que estableció que esas agrupaciones, cito nueva vez, serán de naturaleza espontánea y sin ningún requisito previo de inscripción. Sí. Oye eso, serán de naturaleza espontánea y sin ningún requisito previo de inscripción. Eso hay que revisarlo. Eso hay que revisarlo. Bueno, pero para eso está la Junta Central Electoral, que ya es el ente regulatorio, ¿verdad? Entonces ahí modificarán eso. Lo que a mí me causa risa, este tema es un asunto de control, de poder. O sea, los partidos se sienten afectados porque ya cualquier persona que quiera hacer carrera política rumbo a unas elecciones, una candidatura, no tendrá necesariamente que ir a rendirse a los pies del sistema. Algo que también me causa risa es cuando los partidos hablan, pero ¿y esa gente? ¿Y cómo van a reportar los gastos? ¿Y cómo van a manejar eso? Digo, pero le voy a contar una anécdota. A mí, por cosas de la vida, no soy contador ni financiero ni nada por el estilo, pero por casualidades de la vida me ha tocado resolverle algunas cositas a dos instituciones políticas previo a una campaña, porque cuando va llegando la campaña tienen que poner obligatoriamente los libros en, en orden para que le lleguen los fondos. Y el desastre que tienen esos partidos y dirigentes ahí. Ahí no aparece un recibo por parte y aparecen esas declaraciones de gastos. ¿Y qué hace la Junta? Al final se los recibe a todos, a los chiquitos y a los grandes. Entonces, esa gran cantidad de recursos que reciben los partidos políticos, no hay quien fiscalice eso. No hay quien lo fiscalice. Al final usted ve, incluso en el mismo portal de la Junta Central Electoral, usted entra y usted lo que ve es montos sin detalle. Entonces, me sigue causando gracia al ver el pataleo de los partidos diciendo que los representantes, los candidatos independientes no van a tener sustento. O sea, hay mucho de dónde cortar. No, Frederick, pero es que el tema aquí es el siguiente. Tú dices, bueno, que un candidato no se someta a los pies del sistema. Sí, pero hay que recordar que el sistema es que nos ha traído hasta aquí y que nos ha dado estabilidad democrática y que nos ha dado estabilidad económica. Si hay un país en América Latina que es la envidia en términos de calidad democrática, es la República Dominicana. Entonces, cuando aquí se le endilgan todas las pestes al sistema político y a los actores políticos, en mi caso, como actor político, tengo que salir a defender mi clase. Porque si este país ha avanzado es gracias a los políticos. Es gracias a los políticos que se le ponen los pantalones a los empresarios que quieren controlar y monopolizar el mercado, porque las cosas hay que decirlas como son. Entonces, es gracias a los políticos que le dicen... conviene, Yuri. Bueno, pero sí, que le dicen a Estados Unidos, mira, muy bien, nuestra relación, pero yo tengo que tener relaciones con China aunque me saquen del poder. Porque son cosas que han pasado, yo te estoy hablando de los hechos. O sea, si una cosa es cierta es que, por ejemplo, Danilo Medina se vio muy debilitado al tomar una decisión diplomática como la de tener relaciones con China, por ejemplo. Electoralmente hablando, políticamente hablando. Posterior a esa toma de decisión. Entonces, aquí lo que han tomado las decisiones son los políticos. Usted puede criticar a Balaguer, no seré yo el que comulgue con sus ideas. Mi abuelo era un perseguido político, o sea, no seré yo el que coincida. Ahora, tomó las decisiones que en su momento fueron las necesarias como para salir del atolladero económico en el que nosotros estábamos. ¿La tomó? ¿Me entiendes? Firmar con el fondo en el año 91, 92 era lo que cualquier país hubiese querido. En absoluto que no. Ahora, ¿fue lo idóneo, fue lo posible para nosotros salir de ese lío? Sí, fue lo posible. Entonces, ahí también a la gente hay que hacerle conciencia de que la sociedad civil, ni la Marcha Verde, ni Participación Ciudadana han resuelto nada en este país. Nada han resuelto en este país. Por el contrario,
Entonces, a mí me gustaría que ahora que hay candidatura independiente, participación ciudadana, Lleve el suyo, lleve. claro, se convierta Se en un quite la partido, en una máscara, entidad se y quite la lleve máscara. sus candidatos. Es decir, Bartolomé Pujol debe ir como candidato a alcalde, que eso era lo que él quería hacer en participación ciudadana, a ver cuántos Claro. votos saca. Candidato Carlos Pimentel debería ser un candidato también de participación ciudadana, a ver Independiente. cuántos votos saca. ¿Tú Claro, entiendes? claro. Entonces ya ahí la piña se pone agria, porque quienes dan la cara de verdad son los verdaderos políticos. No, y mira, Son los verdaderos políticos. ayer, lo que vimos ayer es una muestra de que ciertamente los actores políticos y los partidos aquí en el país han jugado su papel y lo juegan, porque tienen la capacidad de, cuando se dan situaciones como esta, consensuar, unificarse y luchar por una situación que le puede afectar comúnmente. Y por eso yo decía que muchas veces los ciudadanos, mientras se están matando en las calles, los actores políticos, cuando tienen que discutir en base a un tema, se unifican porque tienen esa capacidad, y eso es gracias al sistema democrático y a la madurez que tienen nuestros políticos. Es algo que hay que reconocerlo. Y nosotros aquí en este país, cualquiera se sienta a opinar y hablar, a analizar del tema que sea. Y eso es gracias a el sistema democrático que tenemos, gracias a el sistema de partidos políticos. Pero una de las críticas constantes a este tema de las candidaturas independientes siempre ha sido que, aunque todavía estaba contenido en la ley, pero a los candidatos independientes se le exigía las mismas condiciones prácticamente que a un partido político. Sí, así es. Por eso mucha gente aplaudió la decisión del Tribunal Constitucional. Ahora que la Junta establezca los mecanismos de control está muy bien, pero creo que también hacía falta un poco de apertura, porque tú presentar una candidatura independiente con las mismas condiciones, exigiéndote las mismas condiciones que se le exija a un partido establecido, pues tú la llevabas difícil. Bueno, pero lo que pasa es que la ley no puede distinguir ni privilegiar a nadie. Es decir, todos tenemos que estar en igualdad de condiciones. Si yo soy candidato de un partido y tú eres un candidato independiente, mi régimen, aunque puede ser distinto, no puede ser sobre la base de soslayar el mío. Claro, pero Y de privilegiar el tuyo, porque tú no tienes más derecho que yo. no, pero tú no puedes comparar una estructura de un partido político de una gente que, claro, se le establezcan las condiciones, pero no hay forma de yo compararme con una estructura política, De yo acuerdo, como candidato independiente. Pero a mí como candidato independiente no se me puede exigir menos en términos de formalidades y en términos de fiscalización que al otro, porque pertenezco a una estructura. No sé si me doy a comprender. No, porque- claro, es lógico. ¿Por qué? Entonces ahí lo que realmente es, la ley está distinguiendo. Y Entonces ahí es donde... ahí yo salgo del partido y me voy con mi candidatura Todo independiente tiene su tranquilo. pro y su contra. Ahí lo que va a haber es que la gente va a tomar su decisión. ¿Qué me conviene más? ¿Someterme y tener el respaldo de un partido político o irme solo? Va a haber varios. No, tú quieres saber lo que va a pasar y es ahí, justamente lo que están exigiendo los partidos. ¿Tú que quieres la saber lo que Junta va a pasar establezca- ahí? Que la gente va a ir a los procesos internos de los partidos Sí. y los que pierdan van a ir por candidatura independiente. Más o menos lo que pasó Eso con la es lo que fuerza va a del pasar. pueblo. Para eso ¿qué? están el asunto de los plazos y todo eso. La que son fuerza los del seguros pueblo, que se pueden Leonel poner. Fernández participó en una contienda interna, independientemente de que si hubo fraude o no, de que si fue transparente, pero luego se fue a otra organización política Sin problema. Aquí lo que hay es un y llevó su proyecto. Esto es lo que es un desorden. No, Sí, si sí. ponen Es todo las un lío cosas con claras y las instituciones regulatorias hacen su trabajo, no pasa nada. Hay muchas cositas que No, es amarrar. que mira, la Junta Central Muchas Electoral, cosas. Sí. con esta solicitud que hicieron los partidos políticos, va a buscar una solución y va a establecer los mecanismos de control, porque tú sabes que ahora los partidos presentaron ayer esa propuesta a la Junta o hicieron esa solicitud, pero ahora los partidos inician con sus estrategias de presión mediática. ¿Entiendes? Entonces la Junta, de una manera u otra, tendrá que buscarle la solución. Lo que pasa es que también yo comprendo tal vez la posición de Frederick, pero es que ahí hay un tema también, inclusive, Frederick,
filosófico. Por ejemplo, un grupo de estudiantes en su aula tienen una directiva, ¿cierto? Claro. Ese grupo de estudiantes está representado por otros estudiantes. Un grupo de obreros tiene una directiva. Ese grupo de obreros está representado por otros obreros. Es decir, no está representado por una categoría distinta a ellos. Y en el caso de los ciudadanos tienen que estar representados por ciudadanos que no necesariamente se diferencien por su categoría o su procedencia. ¿Por qué digo esto? Porque usted tiene una serie de actores que nosotros todos sabemos que no son actores políticos, son actores interesados. Y no interesados en la política. Porque, bueno, yo soy de una organización y mi adversario político puede ser el PRM. Ahora, quien estaba representando el PRM en la Junta Central Electoral es una persona que yo reconozco como político, que es José Ignacio Paliza. Claro. Lo reconozco como político, o sea, sería una mezquindad de mi parte no hacerlo. Entonces, es importante siempre, y esto lo plantean muchos autores como Norberto Bobbio en El futuro de la democracia, hablando de eso. Es decir, óyeme, en un curso, cuando nosotros estábamos en el colegio, o sea, el curso está representado por otro estudiante del curso. El sindicato de obreros está representado por otro sindicato, ¿tú entiendes? La misma Pero no está clase. representado el sindicato de obreros por el capital. No puede estar representado, no puede estar representado los estudiantes por los maestros. ¿Me doy a comprender? Entonces, esa es la situación que se da. Claro, es mucho más fácil identificarlo en un escenario tan controlado como la academia o como el sector sindical, no tanto en el sector político. Pero esa Y es la para- diferencia. Y ahí para que- ser jury, Frederick decía algo, para hacer carrera política debe ser en un partido político. Usted no puede Bueno, hacer carrera política de forma independiente, porque usted debe ser regido bajo una serie de, como está explicando Yuri ahora mismo, un tema de Sí, porque se cualquieriza, filosofía. claro, se Ujú. cualquieriza, porque ¿qué ha pasado? Por eso, Frederick, aquí el transfugismo está a la orden del día. Y yo creo que eso va a fomentar aún más. Está a la, No, está a la orden del día, porque si yo pertenezco a una organización política en la que yo ni siquiera creo en su declaración de principio, me da igual irme mañana, eso no es nada, ¿verdad? no, y cuando lo que tú mencionaste ahí, cuando el interés personal está por encima del interés político. Claro. Tú cuando no te beneficia una decisión del partido o no te reservan la candidatura, pues tú dices, no, yo me voy a donde me garanticen la candidatura, porque yo lo que quiero es conseguir la posición y Efectivamente. beneficiarme de una manera u otra. Pero tú sabes que vuelvo a caer en el PRM, en el gobierno del PRM. Aquí se trató de desacreditar la carrera política con la llegada del PRM, que trató de implementar o llegó con una visión diferente de que la política está corrompida, que hay que traer gente de la sociedad civil y hemos pagado un alto costo. Y yo creo que el presidente Luis Abinader se ha dado cuenta de ese error y gradualmente ha ido realizando los movimientos correspondientes para retomar y darle el valor a la carrera política, porque es que lo decía al principio y lo repito, aquí tenemos el sistema que se ha logrado gracias al ejercicio de la clase política. De lo contrario, no se sabe dónde estuviera este país. Así es.